Mi nombre es Kathleen Gómez y mi compañero Eris Vega y nos tocó presentar la motivación para el aprendizaje del lenguaje e impresión en el mundo letrado. Para eso investigamos y analizamos distintas maneras de trabajar la lectura y la escritura, como por ejemplo, cómo desarrollar el lenguaje oral y escrito, el contacto en el material escrito, preparación para la lectura, contacto con un vocabulario visual, también analizar lo fonológico, también conciencia de la unidad palabra, conciencia de sonido inicial, conciencia de sonido final y por último conciencia de la sílaba como unidad dentro de la palabra. Vamos a hablar del contacto del material escrito. Primero, tomar conciencia que como profesores y apoderados son el modelo a seguir al alumno. Por eso es importante que lo vean leer, escudriñar, como el diario, las noticias, situaciones en las cuales el alumno vea la intención que usted tiene para la lectura. Hacerlos que tomen conciencia que ellos ya manejan el vocabulario, como por ejemplo los nombres de algunos objetos los cuales ven diariamente, como por ejemplo la Coca-Cola, la televisión, la pelota, etc. También ayuda a hacerle un abecedario con las palabras clave y dibujos que ellos puedan identificar, que sea fácil dibujar, como por ejemplo la lectura estimula el pensamiento, la creatividad, permite recibir mayor cantidad de información. Hoy en día el alumno llega desmotivado para aprender a leer. Es por eso que se debe dedicar tiempo a motivación, darle la información de lectura y escritura como desafío. Se puede decir que los medios de comunicación son un problema para la lectura y reemplaza el hábito de leer. Se dice que por la culpa de las comunicaciones, la radio, el cine, la televisión, no se ha podido concretar la lectura en este tiempo, ¿ya? Pero tampoco se ha llegado a sustituir. Hay distintas investigaciones que se han formulado para saber los hábitos de la población y su desarrollo material y social. Se dice que las personas que no leen tienden a ser muy rígidas y las personas que sí leen abren un mundo en la cual les permite entregar información y recibir información. A. Ala, anillo. B. Bote, bandera. C. Camello, caballo. Así sucesivamente con todo el abecedario. También hacer tarjetones de los días, de los meses, del año y plasmarlos en las paredes, en la cual les permite a ellos identificar estos objetos y a través de eso desarrollar la lectura. En cuanto a la segunda pregunta que hizo la profesora, yo haría una actividad a terreno donde lo invitaría a explorar los letreros, carteles, direcciones, etcétera, donde se puedan hacer preguntas en las cuales podamos trabajar la lectura a través de lo que hemos visto. Creo que lo concreto ayuda a estimular el aprendizaje y eso es una herramienta creativa para motivar al estudiante a leer. Continuamos con un análisis fonológico. Partimos por considerar un concepto fundamental a la hora de preparar al niño para la lectura, como es la conciencia fonológica. ¿Qué es la conciencia fonológica? Esta es la capacidad o competencia de un niño para identificar, reconocer palabras por el sonido que éste emite. Algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, como se ve en la diapositiva, con la imagen del gato y abajo separada en sílabas, como corresponde, ¿no? Con gato, ¿cierto? Otro ejemplo también puede ser aprender a reconocer palabras por el sonido inicial. Por ejemplo, 3 palabras pueden ser mesa, mano, misa, que las 3 coinciden con que empiezan con el sonido M.
Otro ejemplo también puede ser reconocer palabras por el sonido final, que se da mucho en las rimas, ¿cierto? Que siempre coincide el sonido final. Otro tipo de ejemplo también puede ser saber que las palabras están compuestas por distintos tipos de sonido. Por ejemplo, la palabra sal está compuesta por los sonidos de la letra S-A-L, ¿cierto? Sal. Para desarrollar la conciencia fonológica se trabajan 4 aspectos. Comenzamos con la conciencia de la unidad palabra. Esta se basa, ¿cierto?, en saber identificar, saber segmentar las palabras una de otra. Si queremos trabajar este tipo de conciencia en una sala de clase, puede ser, por ejemplo, decir una oración y separarla, ¿cierto?, en aplauso cada vez que uno diga una palabra. Por ejemplo, puede ser hoy vamos de excursión, ¿no? Así se puede trabajar la conciencia fonológica, ¿cierto? Segmentando bien las palabras. Continuando con otro tipo de conciencia, en esta diapositiva nos encontramos con dos que son muy similares. Por ejemplo, la conciencia de sonido inicial. En esta conciencia, el niño debe tomar en cuenta que hay un montón de palabras que coinciden con la misma sílaba inicial, como por ejemplo perro, pelo, y también debe entender que muchas palabras también coinciden con el mismo sonido, como por ejemplo mano, misa, mesa, todo empieza con la palabra, o sea, con el sonido M. Actividades para reforzar este tipo de conciencia en la sala de clase puede ser, por ejemplo, el profesor que diga palabras que estén familiarizadas con el estudiante, ¿cierto? Que sea del mismo ambiente. Puede decir, por ejemplo, refresco, flauta, sombrero. O también puede decir 3 palabras en voz alta que comiencen con la misma sílaba y pedir que los niños mencionen otras palabras con la misma sílaba inicial. Por ejemplo, yo puedo decir lápiz, láser, lavadora y los niños pueden decir, no sé, labio, lazo, etc. Ahora, hay una actividad más que junta estas dos que mencioné recién. Por ejemplo, es un juego que se llama buque cargado, donde el docente dice, ha llegado un buque cargado de, y dice una palabra, como por ejemplo, mesa. Y cuando la dice, entona la sílaba inicial, o sea, dice mesa. Y el niño debe decir palabras que comiencen con el mismo sonido, ¿cierto? Esas son formas de trabajar la conciencia de sonido inicial. Seguimos con la conciencia de sonido final. Esta se parece mucho a la conciencia de sonido inicial en cuanto a la manera en que se trabaja. Esta conciencia, como le dice en su propio nombre, se sienta en trabajar el tramo final de la palabra. Ejercitar esta conciencia consigue que el niño pueda identificar el último sonido de cada palabra y a su vez ser capaz de trabajar con las rimas. Para ejercitar este tipo de conciencia de sonido final, hay actividades como por ejemplo decir palabras familiares del entorno del estudiante también y enfatizar en el sonido final, ¿cierto? Como puede ser gato, pato, foto, ¿cierto? Como enfatizar en la última tramo de la palabra. También puede ser crear rimas con nombre de compañero, nombre de objeto, nombre de animales, puede decir ratón, ladrón o camión de cartón. Otra actividad también puede ser hacer el mismo juego del buque de carga, decir una palabra cualquiera y entonar en la última sílaba. Por ejemplo, pato o monumentó, y enfatizar en el último sonido y que los niños hagan rimas con ese sonido. Esas son formas de trabajar la conciencia de sonido final. La última conciencia es la sílaba comunidad dentro de la palabra. En esta conciencia se trabaja únicamente la sílaba y cómo las sílabas segmentan las palabras. Actividades como por ejemplo mencionar un objeto del entorno del niño y decirle que la separen sílabas y que dé golpes con la mano cuando se menciona una sílaba. Como por ejemplo puede ser camisa o estuche, ¿cierto? O también puede ser separar en sílabas progresivamente más complejas, como se ve en la diapositiva, con carreta y con suelo y con flauta, es cierto que cada vez se va tornando un poco más complejo de separar en sílabas. Esta es la conciencia de la sílaba comunidad dentro de la palabra. Esta es la última. Y para finalizar, me gustaría responder a la pregunta sobre qué pienso con respecto a la importancia de este contenido para mi formación como docente.
Personalmente creo que este contenido es de mucha importancia, ya que sienta las bases de la preparación y la comprensión de la lectura y cómo se plasma en el aula. Así que cualquier arista de este tema es de suma relevancia para la formación docente. Aprender sobre cómo trabajar los tipos de conciencia también nos va a beneficiar en un futuro, claramente. También para tener que dar la metodología, forma más sencilla de llevar esta unidad a los niños. Entonces, con esta pregunta contestada, me gustaría dar fin al análisis del capítulo 4 de la comprensión de la lectura. Entonces, con esto nos despedimos y vamos cerrando la presentación.